Ahora sí. ¿Cómo están? Buenas tardes. Ahora sí, conéctense. Se me ponía la pantalla roja y no sabía qué hacer. Muy bien, váyanse conectando para que podamos arrancar con esta charla, ¿sí? Perfecto. ¿Quiénes ya están por ahí? Me quiero conectar acá para que pueda ver sus mensajes. A ver, muy bien. Me voy a conectar de acá, ¿ok? Estaba entrando a TikTok. Ahora sí, eso, conéctense para que vayamos arrancando, ¿ok? A ver, ¿quiénes están por ahí? Ya los veo, ya los veo. Muy bien. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bueno, ahora sí pudimos conectarnos, ¿ok? Tardé un poquito, pero perdón. No importa, la cosa es que ya estamos acá. Así que vamos a hablar hoy acerca de las técnicas de manifestación tradicionales. Quería aprovechar de hacer esta charla, así bien relajada con ustedes acá en TikTok. De hecho, igual la van a poder ver en un rato más. La voy a subir al canal en YouTube y a mi página. Sí, así que si quieren la pueden ver desde el inicio, ¿ok? ¿Cómo estás, Abel? Bueno, a ver, yo empiezo preguntando mientras la gente se va conectando, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes están haciendo alguna técnica de manifestación en este momento? ¿Y qué técnica están aplicando? Por ejemplo, pueden ser afirmaciones, decretos, etcétera. ¿Cuántos de ustedes ya están aplicando técnicas de manifestación? ¿Y a cuántos de ustedes les está funcionando? ¿Sí? Probablemente lo que hoy te voy a decir te va un poquito a remover tus creencias, pero ese es mi objetivo, ¿sí? Quiero despertarte de cosas que me di cuenta y que hacen que realmente una persona manifieste. Entonces, a ver, dice yo, afirmaciones y visualización. Perfecto. Voy a irles preguntando, hola Estela, ¿y cómo te ha ido? ¿Ya está manifestado el deseo? ¿Hace cuánto que lo estás haciendo? María, Marisabel, ¿cómo estás? Decretos y visualizar. ¿A quién de ustedes ya le ha funcionado? Hola Javi, ¿cómo estás? Afirmaciones y decretos, perfecto. Estela dice, no se ha manifestado hace 9 meses, audios subliminales, decretos, etcétera. Sí, es lo que yo pensé, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? De hecho, yo vengo años trabajando muchas técnicas de manifestación y honestamente yo he manifestado muchísimas cosas y muy importantes en mi vida, ¿sí? De estar en un lugar en el que ni siquiera tenía una cama, literal, dormía en el piso, pues pude empezar a manifestar muchos ingresos y poder vivir hoy en un lugar que me gusta, que me agrada, con las habitaciones que requiero y todo, ¿ok? Pero hace más de un mes y medio, más menos, ¿sí? Yo de verdad quería entender, hicimos un reto de 21 días, no sé quién de ustedes estuvo en este último reto que hice, como hace unos meses, hubo muchas cosas que se movieron en mí a consecuencia de que, por si no sabías, mi papi falleció este año y la verdad es que eso me dejó prácticamente un buen tiempo pensando qué es lo que había sucedido, ¿sí? Y es donde te haces las preguntas, que tienes que hacerte las preguntas de por qué pasan. No desde el victimismo, pero sí quería entender por qué las cosas estaban sucediendo. Entré casi como en una etapa de depresión, porque la verdad, eh, la forma en la que mi papá se fue no se la deseo a nadie. Sí, mi papi se puso muy delicado de salud. En Navidad del año pasado se puso un poquito mal, luego se puso peor y nos tuvieron con un diagnóstico errado mucho tiempo. Al final, porque yo trabajo con dietas, entendía que tenía que ver algo con o sea, con la parte del estómago. Lo llevé de emergencia y me dijeron que era un cáncer en etapa terminal y querían ver si ya se había ramificado, no me acuerdo cómo se llama el término, pero la verdad es que cuando recibí esta noticia me vino un shock porque son cosas que no te esperas, sobre todo porque mi papi era como muy alegre, estaba joven, de hecho este año cumplió 71 años. Y esas cosas también te mueven y te hacen pensar qué es lo que sucede, porque al final creo que todos andamos buscando manifestar cosas mejores en nuestra vida.
Y sí, efectivamente yo había manifestado ya muchísimas cosas en mi vida, de hecho mi negocio fluye bastante bien, trabajo desde casa, en línea, y eso me da muchísima satisfacción por el tiempo que yo puedo disponer. Pero sí hice un reto de 21 días donde yo la verdad es que empecé a hacer preguntas muy fuertes a, llámale como quieras, Dios, universo, no importa. Pero yo le empecé a hacer estas preguntas a mi yo superior, yo creo que mi yo superior soy yo misma en otra dimensión, y le empecé a hacer preguntas, ¿sí? De por qué sucedían las cosas, de por qué habían pasado estas cosas, no desde el victimismo, desde quería entender por qué, y también estaba empecinada en saber qué es lo que realmente hace que una persona manifieste, porque no me parece lógico que si supuestamente somos unos seres tan poderosos, pues no podamos entender cómo funciona la manifestación. ¿No? Es que vamos entendiendo tantas cosas en la vida como manejar redes sociales, crear un video, desarrollar programas, o sea, un montón de cosas y no podemos entender cómo podemos manifestar algo en específico. Entonces, estas son las preguntas que me llevaron a entender cuáles son las mentiras detrás de las técnicas de manifestación. Y lo quiero decir directo, yo sé que va a haber gente a la que le puede doler y le puede caer mal. ¿Por qué? Porque probablemente se dedican a esto, pero al final yo estoy aquí para decir lo que a mí me ha funcionado y lo que no solamente creo que te va a funcionar, sino lo que realmente te puede funcionar y va a hacer que cambie tu situación mucho más rápido, ¿sí? Entonces, les hacía estas preguntas porque pienso yo que la mayoría de las veces, cuando una persona está queriendo manifestar algo en específico, ya sea con cualquier decreto, y no importa quién lo hayas escuchado, porque de hecho incluso lo has debido escuchar de mí en videos muy, muy anteriores, es que si uno empieza a manifestar y a visualizar, siempre nos dicen, ¿no? De hecho, la ley de asunción, Neville Goddard decía, oye, asumí que ya lo tienes y va a pasar. Pero ¿cuántos de ustedes han asumido que ya lo tenían y no pasa? Yo de hecho estaba asumiendo un viaje con mi papá y no va a ser, ¿me entiendes? Entonces yo me hice muchas cuestiones de por qué las cosas pasaban de esta manera. Y además, cuando tú normalmente tratas de entender por qué pasa esto, a veces viene una respuesta de uno mismo de conformismo o te llega una respuesta de conformismo de que probablemente no es el tiempo, ¿no? O que tal vez la voluntad de Dios no era esa, que tú vayas de viaje, etcétera. Y es algo que decidí no aceptar como creencia, porque al final sí hay algo de lo que estoy convencida, además que está comprobado hoy científicamente, es que todo es mental, es decir, que sí nosotros tenemos la capacidad mental de poder crear esa vida que queremos y que todo es energía, así que donde prestes tu atención tiene que crearse, ¿sí? Entonces esto de creerme el cuento de que todo pasa por algo mejor, pues ya no me lo acepté para mí y no lo acepto para nadie, ¿ok? Entonces hoy creo firmemente de que existe una posibilidad, una forma de manifestar de una manera acelerada. Pero como hoy estamos hablando específicamente de las técnicas, te digo qué es lo que pasa y qué es lo que yo he podido ver en las técnicas tradicionales de manifestación. Se ha manejado la espiritualidad desde la parte errada de que sí existe un Dios y llámale como quieras, porque ahí sí no me meto, no importa además cómo le digas, pero sí, o sea, se ha llevado como la parte de la religión igual a esta parte espiritual. Y la gente ha entrado en un círculo vicioso del que no puede salir porque para variar, ¿sí? Sabemos que todo es mental. Entonces, y no puede salir de ahí porque cree que la persona tiene un problema, que tal vez yo estoy haciendo mal la afirmación, probablemente yo estoy haciendo mal la visualización, y como Neville Goddard decía, sentir es el secreto y yo no termino de sentir y entonces no se va a manifestar. Y estas son las cosas que me hicieron cuestionar en cuanto a las técnicas de manifestación, porque yo la verdad empecé a hacer un análisis en mi vida de las veces que había manifestado cosas que realmente necesitaba en cierto momento y por qué se habían dado. Y sí, efectivamente andaba usando alguna técnica de manifestación, pero ¿por qué esa misma técnica no me podría haber funcionado, por ejemplo, cuando mi papá se tuvo que ir de este mundo? O cuando tienes algo en específico que quieres manifestar. Y cuando una cosa no se cumple como ley, es porque no es ley. Es simplemente creencia de alguien más, ¿ok? Eso es algo que quiero que quede claro. Entonces, entendí eso, que si bien alguien con probablemente mucha trayectoria, y digo trayectoria porque son los maestros del antepasado, ¿ok? Tiene mucha trayectoria y trayectoria que la misma gente ha hecho de ellos porque creyó en algo que ellos dijeron. Y la verdad es que
Así como a alguien se le pudo haber ocurrido, y esta frase la escuché y la verdad es que me voló la cabeza, porque alguien dijo, ¿sí? En un taller en el que estaba hace poquito, alguien dijo, hace muchos años alguien que no le funcionó el amor escribió un libro, ¿sí? De por qué deberíamos apreciar la soledad, y ese libro se hizo bestseller, y esa persona, ¿sí? Ni siquiera tiene o sea, no tiene ni el entendimiento de cómo funciona el amor de verdad, pero la gente cree hoy todo lo que lee y cree todo lo que ve y todo lo que escucha, siendo que siempre va a ser una creencia de alguien más. Entonces, entiendo que la ley de atracción funciona, entiendo que si tú realmente estás dirigiendo tu energía a algo en específico, eso se tendría que manifestar, pero lo que no estoy de acuerdo hoy son con las técnicas tradicionales de manifestación, porque en las técnicas tradicionales de manifestación te dicen, y de hecho yo lo enseñaba, ¿sí? Yo lo decía en mis videos, de que, ay, pero es que afirma y todo va a pasar, y si no pasa, ten paciencia, suelta el deseo porque va a pasar en cualquier momento. ¿Y quién la verdad se siente bien haciendo eso? Porque si tú sueltas el deseo, yo siento que estás más estresado, por lo menos a mí me pasaba. ¿Ok? Porque si estoy necesitando algo que quiero manifestar, es justamente porque lo necesito y entonces me estresa más soltar ese deseo. Otra de las cosas en las que no estoy de acuerdo es que te digan soltar el deseo, ¿sí? Porque dices que tienes que soltar y deja que fluya. ¿Qué va a fluir si tú lo que estás queriendo es manifestar justamente porque no lo tienes? No sé si están de acuerdo conmigo hasta ahí, ¿no? Entonces, son todas estas cosas que me empezaron a hacer cuestionar los decretos, las afirmaciones y preguntarme por qué realmente pasaba lo que pasaba y por qué la gente hoy manifiesta. Y ya vengo tiempo, hace mucho tiempo me había puesto a estudiar mucho la cábala. ¿Ok? Y la cábala fue una de las cosas que sí me hizo mucho clic en mi cerebro, sobre todo porque habla muy técnicamente y a mí me parece más razonable, porque ellos dicen ser espiritual, ¿sí? Es tener la capacidad de manifestar físicamente aquí donde estamos, acá en esta realidad, aquello que deseamos. Y en la cábala dice que no puede haber la manifestación o sea, no puedes manifestar algo sin desear algo, pero las técnicas tradicionales te dicen, no tengas el deseo, no digas quiero porque estás en necesidad. Y entonces, ¿cómo puede ser que un deseo al final sea lo que te impide manifestar el mismo deseo? ¿Me entiendes? Entonces, en la cábala incluso el que estaba explicando, que era Javier, no me acuerdo el apellido en ese momento, pero él decía, imagínate que tú al despertar tienes ganas de ir al baño. Es un deseo, o sea, porque necesitas ir al baño. Entonces esa necesidad crea la acción desde que te paras hasta que vas al baño. Y sin el deseo, ese proceso no existe, de que tú te pares y vayas hasta allá. Lo mismo pasa si tienes hambre, ¿ok? Vos puedes tener hambre y desear algo, pero no vas a ver eso, o sea, no lo vas a comer si no es que te paras y mínimamente vas a tu refrigerador y lo sacas. Y con ejemplos tan simples, pues empieza a aplicarlos a tu vida misma. Y eso es lo que empecé a preguntarme, ¿cómo es posible que en una técnica de manifestación nos digan que primero no digas que quieres algo, ¿no? Porque no digas, porque decirlo ya te pone en una posición de carencia. Oigan, yo las veces que he necesitado algo y he dicho, oye, necesito, quiero, igual lo he manifestado. Entonces, no es lo que dices, ni tampoco el cómo lo dices, es el entendimiento de cómo funciona este verdadero juego en el que estamos. ¿Sí? Y entonces entendí que tenía que dejar de ser tan espiritual, pero no digo esto no porque no hay que dejar de serlo, porque en realidad no podemos tampoco, ya somos espirituales, sino de dejar de buscar la solución en estas técnicas espirituales que lo único que están haciendo es alejar a la gente de la verdad. Y la única verdad es que sí, nosotros somos los creadores de nuestra realidad, pero necesitamos entender cómo funciona nuestro cerebro, porque estamos en este mundo porque es un juego, y esa teoría sí me la creo que es un juego, porque hoy sabemos, según la física cuántica, que vivimos en dimensiones y todas las posibilidades existen dependiendo de dónde prestes tu enfoque. Entonces, si este es un juego, o sea, me imagino yo, ¿no? Si yo quiero jugar básquetbol, necesito entender las reglas del básquetbol para que cuando vaya a la cancha, pues
pueda hacer los puntos a favor de mi equipo, ¿no? Y no que vaya y meta foul o haga faltas y al final termine perdiendo. Entonces, ¿cómo queremos que nos vaya bien en la vida si lo que menos estamos enfocándonos es en entender cómo funciona este juego? Y este juego tiene para mí hoy una regla muy básica que es, ¿entiendes cómo funciona tu cerebro? ¿Sí? ¿Entiendes cómo está la información en tu cerebro, que está almacenada la información, que es la base de datos, y de acuerdo a eso la modificas para tu propio beneficio, ¿sí? Entonces, el cerebro, aquí les voy a adelantar algo, pero no todo, porque nos vamos, este fin de semana tengo un taller gratuito, el 28 y 29 de septiembre, si quieres regístrate ahora, porque voy a hablar de los 3 errores que cometes al manifestar tus deseos. Y esto sí te puedo asegurar, ¿sí? Que el tema es que uno puede hacer un cambio de mentalidad de inmediato. Y lo primero que deben es que creer es que primero es posible, ¿ok? Porque para variar en estas técnicas de manifestación y en todo lo que se promueve y de varias personas que van promoviendo el cómo se debe manifestar, cuando tú les preguntas, pero ¿por qué no se manifiesta y por qué tarda tanto? Ten paciencia. Ten paciencia, que se haga la voluntad del universo. Y pero sí, supuestamente se sigue predicando que nosotros somos los dioses de nuestro mundo. Y eso sí es algo verdadero para mí. Yo creo que creo mi ley, es decir, mis creencias, y mis creencias terminan creando mi mundo. El tema es que cuáles son las creencias que están dentro de cada persona. Eso es algo que tú tienes que empezar a descubrir. Te explico cómo funciona el cerebro básicamente, ¿ok? El cerebro es como un computador, literalmente. O como un disco duro, si quieres tú llamarle. Entonces, en este disco duro se han almacenado, o sea, se ha almacenado información desde que tú eres niño. Ojo que solo te estoy explicando, no voy a entrar en el mismo cuento que te dicen ahora anda a sanar a tu mamá, tu abuela, tu bisabuela, tus ancestros y vas al árbol genealógico porque ahí está el problema. No, eso es falso, para mí es falso, es más, es una pérdida de tiempo y la gente se la pasa queriendo sanar la realidad de todo su ancestro, ¿sí? De todos sus ancestros, pero no están viviendo la vida aquí. Ay, no sé, siento que se colgó la imagen. Veamos, veamos. Hola. Hola, hola. Hola, ahora sí están ahí de nuevo. Oiga, no sé qué pasó, me quedé colgada en la imagen y aparecí igual diferente. El wifi, y no sé, yo vi perdón, ok, no fue a propósito, me quedé congelada, yo misma estaba así, queriendo ver qué pasaba, pero bueno, le dimos reanudar, perfecto. Ok, bueno, esto igual se va a ir a YouTube y lo van a ver así, pero lo siento, porque ahora ni siquiera me puedo modificar la imagen como estaba antes. Ya, pero no importa. Ok, vamos a seguir. Estábamos en que estamos de acuerdo en que al final estas técnicas, no me gusta que haya quedado así como bien brillosa, pero bueno, a ver, no. No me quiero desenfocar del tema, pero ya ni modo. Bueno, ya, igual, continuemos. Lo más importante es continuar, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que estas técnicas de manifestación te dicen que tengas paciencia, ¿sí? Que al final esperes la voluntad de Dios, siendo que ellos mismos promueven que tú eres el Dios de tu mundo, ¿no? Y entonces, otra cosa con la que no estoy de acuerdo, por ejemplo, en lo que se enseña con Neville Goddard, y ni siquiera sé si fue él la interpretación o es que ya la gente, de verdad nosotros tenemos un problema y es que escuchamos algo y nos volvemos seguidores totales sin cuestionar nada, ¿no? Y es bueno cuestionarse, porque si yo no me hubiera cuestionado, tal vez ni me hubiera dado cuenta de esto, pero te hago una reflexión rápida de Neville y volvemos al cerebro. Neville también decía que sentir es el secreto. ¿Cuántos de ustedes ya han sentido que su deseo se ha hecho realidad en su imaginación, pero igualito no está en esta realidad?
Me imagino que varios, yo también, ¿sí? Porque si bien he manifestado varias cosas, pues no he manifestado varias también. Entonces, el cerebro va almacenando información desde que somos niños y acá, claro, ahí es donde se congeló la imagen. No es que voy a volver a entrar en este cuento de que vayas a sanar a todo tu árbol genealógico, porque para nada es lo que quiero hacer, ni siquiera quiero mencionarte eso, solo te lo estoy diciendo para que te des cuenta cómo funcionan estas técnicas tradicionales que te dicen que tu problema está en tu ancestro que hizo algún error y que tú estás aquí y tienes que sanar, y si no, no vas a avanzar en la vida, lo cual es absurdo, ¿no? Porque cada quien viene aquí a experimentar su propia vida y sí, vamos a evolucionar, pero no tendría sentido que nazcas para pues arreglar todo el pasado de tu árbol genealógico. O sea, yo no estoy de acuerdo. Primero, y ahora entendamos cómo funciona el cerebro. Este cerebro almacena información y a cada evento que nosotros vivimos, ¿sí?, le crea un significado. Ese es y ahí está el problema de la manifestación, o sea, no el problema, ahí viene la manifestación real, ¿ok? Entonces, te voy a ir poniendo ejemplos para que te des cuenta. Los talleres van a ser el 28 y 29 de septiembre y te puedes ir al link de mi bio y sumarte a un grupo de WhatsApp para que te llegue la notificación, ¿ok? Va a ser a las 3 de la tarde, hora de Bolivia, así que puedes, y lo vas a poder ver en diferido también porque se van a quedar ahí un par de días, ¿sí? Entonces sería genial que estén. Ahora, dentro del cerebro, como te decía, cada evento que tú vives se almacena con un significado. ¿Ok? Entonces voy a poner ejemplos para que te des cuenta. Vamos a suponer que tú, niña, ¿sí? Cuando tú eras niña, lo que hacías, o sea, lo que tú veías en tu hogar, solo estoy poniendo ejemplos hipotéticos, lo que tú veías en tu hogar era que tus papás se peleaban, ¿no? Y que había mucha violencia física y entonces tu cerebro, ¿qué hace? Almacena información, matrimonio igual a pelea, ¿no? Igual a sufrimiento, ¿ok? Y cuando tú creces, tú dices, yo sueño con casarme y tener un hogar maravilloso, un hombre que me respete, que me ame, que me quiera, ¿no? El problema de esto es que como tú tienes asociada una información en tu cerebro de que el matrimonio es sufrimiento, pues tu cerebro te va a alejar de eso. Y entonces, ¿qué es como evento que tú vas a vivir? Que probablemente vas a encontrar hombres que también te maltraten y que al final el matrimonio se disuelva, o que realmente tengas parejas que te van lastimando porque tu mismo cerebro te va a alejar. Es decir, te tiene que colocar eventos en los que tú decidas no estar con alguien. ¿Por qué? Porque el cerebro primitivo tiene una sola función, que es alejarte del dolor y acercarte al placer. Pero entonces este cerebro asocia dolor a lo que es matrimonio. Entonces es el significado que le da. En cuanto a dinero, vamos a suponer que dinero para ti, o sea, tú quieres dinero, pero tú asocias a que el dinero significa, por ejemplo, dormir menos, trabajar más, hacer más ventas, etcétera. Y como todo eso para ti significa dolor, pues aunque tú quieras dinero, pues igual tu cerebro te va a alejar, y eso se llama autosabotaje. Entonces es el significado que tu cerebro le ha dado a cada cosa. Ese es el tema, ¿ok? Que tu cerebro le da ese significado a cada cosa. Y obviamente la fuerza de voluntad ahí interviene, pero es de muy corto tiempo. Es decir, tú puedes conscientemente, que es ese 5% del que se dice que tú de manera consciente puedes solo dirigir el 5%, porque este 95% lo dirige el cerebro primitivo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que tú conscientemente tú puedes decir, ok, yo sí quiero más dinero, pero si tu 95% tiene la información de que dinero significa dolor, porque tú estás asociando que, lo que pasa es que quiero que mi negocio vaya mejor, pero odias las ventas, odias o te causa dolor vender, o te causa un montón de problemas, ¿me entiendes? Entonces igual te va a alejar. Lo mismo que pasa con las dietas, yo que de hecho enseño dietas. Entonces, ¿por qué una persona lucha tanto con bajar de peso? Porque su mente asocia dietas, ¿sí?, a tengo que dejar de comer, y entonces no voy a poder salir a comer con mis hijos, no voy a salir con mi esposo, no voy a salir con mi novio, y todo lo asocia a dolor. Entonces es muy, muy difícil que su cerebro primitivo, es decir, ese 95%, le acompañe en el proceso, por lo cual su emoción de querer bajar de peso pues le va a durar semanas, tal vez un mes, pero de eso ya no puede, porque es entre la lucha de tu parte consciente, que es el 5%, contra el cerebro primitivo, pues siempre vas a perder, ¿no? Entonces, ¿qué se hace?
No, una afirmación no va a cambiar eso, ¿ok? O sea, tú, sí, claro, te va a hacer manifestar algo, puede ser, pero es que no va a cambiar la asociación y el significado. Tú puedes manifestar algo de manera temporal, pero luego te va a pasar que otra vez vas a volver a ver el mismo problema, repetir el mismo problema, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que sí, si bien las afirmaciones pueden funcionar y tú puedes ver manifestado algo y dices, oh, sí, sí funciona, y luego te vuelve otra vez el problema. ¿Por qué es? Porque solo tú puedes trabajar de manera consciente ciertas partes, pero cuando tu cerebro tiene una asociación de un significado, igualito te lo va a quitar o te va a alejar de eso. Entonces trata de volverle a dar un significado diferente al cerebro para poder crear cambios. Ahora, otro de los errores que yo veo que la gente comete, y más que la técnica en sí, es la gente, ¿ok? La gente todo el tiempo compra, ¿no? O sea, todo el tiempo la gente compra ideas, y esto lo entendí. Todo el tiempo estamos comprando, no necesariamente con dinero, pero todo el tiempo compramos ideas, conceptos, todo el tiempo estás comprando. Si alguien dice algo y tú le crees, ya te compraste esa idea, y esa idea se va a constituir en un significado, o sea, va a ser un significado en tu cabeza, que si luego está interno, pues te va a perjudicar si es que ese significado es un problema. Por ejemplo, para los que todos estuvimos en la época del COVID, ¿no? Y para los que estuvieron viendo la televisión mucho tiempo, o las redes sociales, y todo el tiempo decían de que iba a ser la peor época económica, y tú creíste eso, te compraste la idea y dijiste, sí, va a ser la peor época, entonces eso crea un significado en tu cabeza, por lo cual tú tienes que ver eso en tu realidad. No es que era verdad, es que fue verdad porque para ti, porque tú te compraste la idea. Al comprarte la idea va a suceder eso en tu vida. Y entonces no es que tú digas, no creo que manifestar es difícil. No, o sea, sí estamos, es verdad que estamos manifestando 24 horas, todo el tiempo estás manifestando, y yo también. Pero el tema es que como hay significados dentro de nosotros que ni siquiera somos conscientes, entonces eso está manifestando nuestra vida de manera automática. Pero no necesitas ser muy sabio para darte cuenta dónde tienes un problema de asociación errónea en tu cabeza. Por ejemplo, si tú quieres dinero y no lo consigues, es porque tienes un significado de dolor acerca del dinero, ¿ok? Es eso. Si, por ejemplo, tú quieres mejorar tus relaciones de pareja, pero tú siempre tienes problemas, es porque tú tienes asociada el significado en tu cabeza de que la relación de pareja es sufrimiento y dolor. Entonces, son los significados que tu cerebro tiene. No te tienes que ir a revisar tu árbol genealógico. Tú lo resuelves en tu cabeza y tu mentalidad cambia, es inmediato. Es inmediato. Y tú empiezas a percibir las cosas de otra forma y empiezas a ver un cambio en tu vida de manera inmediata. ¿Ok? Ahora, eso es lo que vamos a ver justo en estos 2 días de taller, los 3 errores de manifestación. ¿Qué pasa hoy con la gente? Y por qué te decía que en realidad la gente tiene un problema, porque se compra muchas ideas. Escuchas una cosa, y a mí me pasaba igual, escuchas una cosa y dices, ay, sí, me parece lógico y lo creo, pero la gente no se cuestiona, entonces no se cuestiona cosas. ¿Tú sabes cuánta gente hay hoy, sí, promoviendo? Y obviamente el que promueve es porque lo cree también, o tal vez no, pero no sé. Pero hay mucha gente promoviendo no solamente técnicas como decretos, afirmaciones, sino que promueve que tu problema viene de tus antepasados y que por eso necesitas hacerte una limpia energética y tienes que ir a sanar absolutamente todo. Perdón, va a tomar agüita. Tienes que ir a sanar todo tu linaje y a ver si así cambia tu vida, ¿no? Y entonces la gente dice, ok, para mucha gente, o sea, no para mucha gente, para todo el mundo y para el cerebro, por cómo funciona, siempre va a tomar las opciones más fáciles, ¿ok? Entonces le parece más fácil creer que el problema viene de otros a que él lo haya ocasionado. Entonces agarra y se mete en estas técnicas que al final lo único que hacen es tener a la persona dando vueltas meses de meses sin ver un cambio real en su vida, ¿ok? Ese es el problema. ¿Se dan cuenta? Y se dan cuenta ahí cómo realmente puede afectar eso en la vida de las personas. Bueno, quería cambiarle un poquito la luz de esto porque me veo re oscura, pero bueno.
El taller es este 28 y 29, así que te puedes ir a registrar o anoten el número. La verdad es que me veo tan oscura que quiero cambiarlo un poquito y no sé cómo. Patricia, voy a hablarlo en el taller, ¿ok? Voy a hablarlo en el taller. Ahí está un poquito menos, pero igual. Bueno, al final no puedo, ¿ok? Si quieren anoten el número para que se vayan a registrar al taller del 28 y 29. Es más 591 68 51 4 55 5. ¿Ok? Ese es el número al que se pueden registrar en el taller. Ah, ya sé lo que pasaba. Ahí es. Ahora sí. Había un filtro que estaba aquí activado, que era así oscurísimo. Entonces yo me veía como en la playa. Listo. Ahora sí. ¿Ok? A ver. ¿Lo puedes repetir? Claro. Más 591 68 51 4 55 5. O también se pueden ir al link de mi bio. Al link de mi bio. Y se van, hay un chat grupal que está habilitado, le dan clic y les va a llevar directamente para que se registren en esta charla. Ojo, en estos 2 días de charla les voy a explicar cuáles son los 3 errores que cometen, ¿sí? Y de ahí sí voy a lanzar un taller que va a ser pagado. Así que ya les aviso de antes, porque por si acaso, si ahora sí me gusta ser directa, porque después de hace 1 mes y medio que entendí cómo funcionaba todo esto del significado que le das a las cosas y cómo se manifiestan, y mi vida dio un giro de manera inmediata, entendí realmente cómo se ven las cosas desde el punto de vista de cómo funciona el juego de la vida, ¿ok? Entonces sí va a haber, por si acaso te digo, porque yo siempre sé que hay gente que dice, ay, ¿por qué no dan las cosas gratis? ¿Por qué no hacen esto? Sí, hay mucha información gratuita, que por eso les voy a dar información en estos 2 días de taller, pero sí va a haber información pagada para que tú puedas empezar a ver cambios, ¿ok? Y eso no es malo, ¿sí? Porque ese es el lado espiritual erróneo también que nos han hecho creer, ¿no? Que deberíamos dar todo gratis. Y entonces, para empezar, que eso no es, estamos en este juego de la vida, ¿no? En el que tenemos que entender cómo funciona el juego para que nos vaya bien, absolutamente en todo. Si, por ejemplo, a alguien le cuesta pagar algo, es porque tiene asociado dolor a eso. Y si le duele pagar, es muy difícil que la persona avance en la vida. Desde el lado económico, ya te digo, ¿sí? Y eso es algo que me entendí porque yo daba muchas cosas gratis, demasiadas cosas gratis, y cuando entendí esto dije, claro, tiene sentido. ¿Por qué? Porque no ayudas a nadie dándole cosas gratis a la gente. O sea, eso quiero que ya te quede claro desde ahora, ¿ok? Entonces, porque si tú estás asociando dolor cuando tienes que pagar algo, ya sea un servicio, fuese lo que fuese, es muy difícil que tú atraigas dinero a tu vida. Muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque está asociado dolor al dinero. ¿Ok? Entonces, si te has preguntado en algún momento, ¿por qué no tengo dinero? Es justamente porque tú asocias todo acerca de gastar a dolor. ¿Ok? Entonces, el objetivo de estos 2 días de talleres, que te voy a explicar cuáles son los errores que tú cometes, te voy a decir, obviamente, la solución, pero el cómo te voy a dar en un taller que sí va a ser pagado, y te aviso desde ahora para que cuando llegues no estés así como que, ay, no sabía que iban a cobrar. No, sí, estos 2 días de taller van a ser gratis, pero de ahí sí te voy a cobrar, si quieres tener la información. Y esto es algo que tienes que acostumbrarte si quieres empezar a ver manifestadas cosas en tu vida. Tienes que empezarte a dar cuenta qué es lo que has asociado a tu cabeza, ¿sí? Que está asociado en tu cerebro como dolor, ¿no? Y eso es lo que no te está permitiendo manifestar.
se hace un cambio en la parte cerebral, ¿sí? Se hace un cambio de información que ese hack, o sea, es decir, esos cambios mentales se hacen así. Es decir, se cambia simplemente la información. Es como que tú tengas un computador y le digas, ok, ahora el dinero para mí ya no es dolor, es placer, ¿sí? Entonces, cada vez que tú haces un cambio, lo que vas a empezar a ver afuera es justamente eso como percepción de tu realidad. Pero lo más importante es que vas a cambiar tu mentalidad. Tú has escuchado esto que dicen que para que tú tengas una vida diferente tienes que tener la mentalidad de alguien diferente, me imagino. Y esa mentalidad es lo que te va a cambiar de manera inmediata, ¿ok? Entonces es importante que lo entiendas, ¿sí? Tips para manifestar y estar en tu curso pagado. Más que tips, Patti, tienes que entender que tú estás asociando el dinero a dolor. O sea, ya ese es un, o sea, eso es algo que ya te tienes que dar cuenta en este momento, ¿me entiendes? Si por ejemplo a alguien le duele pagar un curso, le duele pagar un servicio, le duele pagar cualquier cosa, el dinero no le va a fluir a esa persona. ¿Qué haces? ¿Sí? No es que sea un tip, te lo digo, ¿sí? Lo que tienes que hacer es decidir objetivos. O sea, es decir, cuando tú eliges algo, cuando tú dices, ok, ejemplo de nuevo vamos a poner, no sé, quiero un bolso, cuesta tanto, ok, quiero el bolso. El decir no puedo te deja en un cuadrado, ¿no? El decir no puedo te deja encerrada en un cuadrado. De decir no puedo, entonces no hago nada, porque el que no puede, el que dice que no puede, se queda cerrado con esa mentalidad, ¿no? Pero el que dice quiero y pregunta cómo, a ti misma te vas a preguntar tú, ok, quiero, pero ¿cómo lo logro? Muéstrame el cómo, ¿sí? Y el cómo te va a llegar, pero tú tienes que tomar la oportunidad. Es más, casi yo te puedo asegurar que probablemente tú estabas preguntando, quiero saber cómo manifestar tal cosa, y probablemente este taller te ha llegado como oportunidad, ¿sí? Entonces yo cuando hice las preguntas de, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, es decir, ¿cómo realmente se manifiesta? ¿Sí? Entonces sí, tuve que ver una información, pero era justo la información que yo estaba pidiendo, ¿no? Yo dije, ok, lo voy a hacer. ¿Cómo? No sé, pero lo voy a hacer. Pero estaba en mi cabeza, lo voy a hacer y lo hice, ¿ok? Entonces, el cómo va a aparecer para ti, ¿sí? Pero tienes que tener el objetivo claro, porque cuando uno tiene el objetivo claro, la mente tiene un sistema que es el SAR, el sistema de activación reticular, y te va a empezar a mostrar las oportunidades. Pero tienes que ser como las personas que toman las oportunidades, te las muestran y tienes que tomar el tren, ¿ok? Y es eso lo que también vas a aprender ahí, pero para que ya entiendas algo, cada vez que tú veas algo que quieres, tienes que decir, ok, eso lo quiero y ahora ¿cómo lo tengo? No, yo hubiera querido, pero no, creo que no voy a poder, porque esa es la actitud de la persona que no va a lograr nada, ¿ok? Qué bueno, Patti, me alegra muchísimo. Ya para que se queden tranquilos todos, y esto sí les va a servir muchísimo incluso para llegar a los talleres de este jueves y viernes, es lo siguiente. Tú no tienes ningún problema, ¿sí? Yo llegué a pensar que yo tenía un problema, que yo era el problema de que estoy decretando mal, que estoy diciendo mal, que por qué mi papá se murió. O sea, ¿me entiendes? Cada uno se va creando un problema mental que no es verdad. Entonces, si tú en algún momento has pensado, pucha, todo el mundo manifiesta, porque entras a grupos y ves que todo el mundo dice, sí, es verdad, las afirmaciones funcionan, o sí, es verdad, los decretos funcionan, y probablemente unos cuantos entre billones de personas son los que han logrado, es porque no es verdad. Así que el problema no eres tú, ¿ok? Para que una cosa funcione al 100% requieres 80% de mentalidad y 20% de técnica. Pero la técnica, aunque es el 20%, tiene que ser algo que realmente funcione, ¿sí? Entonces, y el 80% tiene que ver con la mentalidad. Y cuando tú tienes la mentalidad, aunque la técnica esté errada, igual vas a encontrar la técnica correcta, porque tu mentalidad ya está. Es lo que yo les digo cuando les enseño la dieta, ¿ok? Yo enseño 80% de mentalidad para que una persona logre resultados, y 20% es mi metodología de pérdida de peso. Mi metodología, yo sé que es perfecta, yo sé que si cualquiera que la hace sí o sí va a bajar de peso. El tema es que aún sabiendo la metodología hay gente que no la hace, porque le falta el 80%, que es la mentalidad. Y la mentalidad solo se consigue cuando empezamos a asociar los valores o la información correcta
para que nos funcione. Si por ejemplo en una persona, para que tengan una idea, en una persona que le cuesta dejar alimentos, por eso es que no baja de peso, porque yo enseño, sobre todo en mi metodología, ¿sí? Lo que yo enseño es a que coman grasa y carne, ¿ok? Entonces tengo una metodología muy, muy específica para que lograr resultados de mucho impacto en peso. Entonces, pero la persona tiene que comer proteínas y grasa y tiene que dejar azúcares, carbohidratos, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que me sucede? ¿No? Que a veces la gente dice, es que me cuesta dejar esto, me cuesta dejar aquello. Es porque su significado de dejar esos alimentos es dolor. Entonces, lo que yo hago es que les enseño cómo ese significado de dolor lo vamos a poner ahora a lo que realmente le va a ocasionar. Entonces, yo le digo, ahora tienes que entender que es azúcar, o sea, el azúcar, alimentos procesados, lo que te van a traer como consecuencia ahora es enfermedad, ¿sí? Dolor, porque no estamos hablando solo de dolor de que estés con sobrepeso, dolor físico por la misma enfermedad y sí dolor económico porque te vas a enfermar y eso sí que cuesta caro. Entonces necesitamos ahora asociar lo que realmente la persona tiene que asociar en el lugar correcto, dolor a donde es de verdad el dolor y placer a los hábitos que queremos, como por ejemplo tomar agua, comer carnes, grasas, ¿me entiendes? Entonces simplemente se tiene que poner nueva información en el cerebro y la persona hace un clic así y ahora es algo que ya no es su fuerza de voluntad, es algo que su propio cerebro empieza a romper patrones de conducta y entonces ahora sí su proceso va a ser continuo, ¿ok? Sí va a tener que ir afinando de vez en cuando, es como una guitarra, ¿no? O sea, si tú la afinas, pero poco a poco la guitarra, cada vez que tú la tocas, se puede desafinar y normalmente quiere volver al hábito anterior, pero es cuestión de afinar y cuando uno entiende cómo, pues lo afinas y tu resultado va a ser creciente, ¿ok? Entonces ese es el objetivo, ¿sí? Muy bien. Ahora sí, espero con esto, aunque hemos tardado un poquito en el live, espero que les haya quedado claro, ¿sí? Y que primero que se sientan tranquilos de que ustedes no tienen ningún problema y quiero que vean a esta gente que tiene éxito en el mundo, que de hecho yo hace un mes y medio pude ver a varios exitosos y todos tenían esto en común, ¿sí? Que ellos decían, todos, absolutamente todos, tenemos la misma capacidad, todos nacemos con un cerebro, bueno, tal vez hay excepciones en el mundo, pero son muy pocas, pero todos tenemos un cerebro que es un ordenador y este cerebro funciona igual para los ricos, los pobres, los exitosos y para todos. El único problema, la única diferencia es que para los exitosos la información la tienen acomodada en el lugar correcto. Así que tú no estás lejos de lograr eso, ¿ok? Tú no estás lejos, yo tampoco, nadie está lejos de lograr cosas extraordinarias. Yo en un mes y medio he hecho unos cambios que de verdad probablemente hace años vengo diciendo voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Creo que en un mes y medio he podido avanzar más, tanto en mi negocio como en mi imagen personal y en muchas cosas, de muchos años, ¿sí? Y sobre todo porque estaba bastante deprimida con lo que pasó con mi papá, me entró sí unos días de bastante dolor, pero a pesar de todo es simplemente poner la información adecuada, ¿ok? Así que vamos a entender también el por qué esto de ser emocional no sirve y por eso te digo que sentir no es el secreto, porque de hecho la gente que elige por lo que siente normalmente se equivoca. O cuánta gente conoces tú que más bien porque, ay, es que yo lo amo y se queda en lugares donde sabe que va a ser maltratada, estropeada, y esto pasa con hombres también, ¿no? O sea, pasa en ambos lugares, pero porque siente y se deja llevar por sus emociones, elige mal, ¿no? Me pasa mucho en la dieta. Hay papás que me dicen, ay, es que me da pena, mi hijito, quitarle los dulces. Yo le digo, sí, te da pena, le digo, pero te va a dar más pena verlo en una clínica. Entonces, a veces la gente elige tanto por emociones, ¿sí? Y esas emociones siempre te van a hacer elegir de manera incorrecta, ¿ok? Entonces, si entendemos cómo funciona el juego, obviamente vamos a tener las cosas a nuestro favor y los cambios van a ser muy rápidos, eso te aseguro. Y quiero que te quedes con esa idea. Tú no tienes nada malo, ¿sí? Han sido muchas veces, la mayoría de las veces, las técnicas. Quédate tranquilo, ve definiendo en tu cabeza qué es lo que quisieras en la vida. Ten objetivos claros o relativamente claros para que en el día del taller igual se te pueda clarificar más la información. Ten objetivos claros, no mediocres, claros. No vengas como que, ay, es que yo quisiera por lo menos esto. No, ven con un objetivo de quiero lograr tal cosa, ¿sí?
Realmente sácate tú de tu zona de confort hasta en lo mental, porque tal vez te has empezado a conformar porque ya lo has intentado tantas veces que estás por perder la fe, pero déjame decirte que la certeza te va a llegar y vas a tener certeza, no eso de que, ay, ¿será que va a pasar? No, vas a estar 100% seguro de que va a pasar lo que tú quieres que pase. Obviamente que por favor elige cosas que sean en beneficio para ti, para los seres que amas, ¿no? No cosas que vayan a hacer daño al resto, lógicamente. Así que vayan a sumarse al link de mi bio para la charla gratuita de este 28 y 29 de septiembre, donde vamos a hablar de los 3 errores que cometes al manifestar, y eso ya sí te va a ayudar muchísimo para que empieces a tener de verdad una visión más clara, y cuando empiece a haber claridad en tu vida te vas a dar cuenta que todo era posible. Es más, vas a darte cuenta que las soluciones probablemente estaban en tus narices. Es bien exagerado, ¿no? Pero así es. Cuando yo empecé a hacer estos cambios hace 1 mes y medio, yo estaba tan sorprendida al día siguiente de haber hecho los cambios. Yo al día siguiente estaba pudiendo ver que la solución estaba conmigo desde hace años, pero jamás la había visto. O sea, ¿saben qué? Yo estaba, todos estos años tenía la solución al frente mío, pero nunca la había visto. Entonces, eso es lo que pasa cuando empiezas a tener los significados correctos en tu mente. Así que lo que tú vas a poder ver cuando ya hagamos el curso después del taller gratuito, es que realmente se te va a aclarar todo en tu cabeza. Es decir, tenías problemas con tu relación, vas a poder arreglar ese significado para que luego tengas claridad, ¿ok? Entonces digas, ay, esto era tan obvio, eso va a llegar para ti. Por eso vas a tener certeza. Tu certeza es lo que te va a hacer manifestar y vas a saber que está en el lugar correcto, ¿ok? Inclusive te vas a dar cuenta cómo se rompen patrones de conducta, de adicciones que se pueden cambiar así te digo, se pueden cambiar, ¿ok? Así que espero con esta charla haberte podido por lo menos, ¿sí? Poder generar en ti eso de que ya no te quedes pensando de que tienen que pasar 1000 cosas o tienes que hacer 1000 técnicas, y de que sí hay un camino, ¿ok? Y este 28 y 29 vamos a hablar más claro de tus 3 errores de manifestación, pero sí es importante para mí que ya vayas clarificando tus objetivos, mínimo en un área. Si en el área que ahorita sea importante para ti, escoge un área. En esa área ten claro qué es lo que quieres, ¿ok? Váyanse al link de mi bio, y los que quieran registrarse y no les dé el link, porque a veces sucede, pueden escribir a este número que les digo ahora. Más 591 68 51 4 55 5. Bueno, Fernando dice, lo más importante es la fe y el sentimiento. Y es justamente lo que voy a desmentir, porque el sentimiento no es importante para manifestar, y eso lo vamos a ver este 28 y 29, ¿ok? Entonces, les mando cariños, que estén bien, nos vemos en este taller. Bye, bye. Se los voy a subir para la gente que no vio, aunque tuvo un corte, pero se los voy a dejar en mi canal en YouTube y también en mi página de Facebook, ¿sí? Los veo. Bye, bye.